¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo una estrategia muy buena, pero no es de mi autoría. Lo vi con otro trader que vendía un sistema de trading directamente en la plataforma de Ninja Trading. Un sistema muy bien hecho. Y a raíz de lo que él lo estaba vendiendo, yo me puse a ver los videos para ver qué es lo que estaba usando dentro de esa estrategia, porque me pareció muy interesante, porque utilizaba indicadores que yo utilizo directamente en Footprint. Y uno de ellos que utilizaba era, por ejemplo, el volumen delta. Dentro de la plataforma de TradingView existe un volumen delta, pero es simple, muy simple. La estrategia que este usuario planteaba era utilizando el volumen delta con otros indicadores. Yo lo que hice es traer ese volumen delta, diseñar el código para TradingView. Este indicador no está en TradingView. Este indicador lo voy a dejar completamente gratis cuando el video llegue a los 100 me gustas en la parte inferior para que lo descarguen directamente de la página de Egyptian Edge Trading y lo puedan instalar y lo puedan utilizar, ya que este indicador no está en TradingView. El único indicador que hay en TradingView es el volumen delta que te viene por defecto, pero no este tipo de volumen delta que tiene una media y una desviación estándar. ¿Esto a qué nos ayuda? Este tipo de volumen delta con media y desviación estándar nos ayuda a ver cuando un volumen delta está por encima de todo esto y realmente nos puede dar un mejor panorama de lo que se está viendo. Cuando nosotros estamos haciendo trading y marcamos nuestras zonas, sean nuestros order blocks o nuestros puntos de interés, los altos o los bajos, muchas veces no tomamos en cuenta el tema del volumen delta. El volumen delta nos ayuda para saber, por ejemplo, que en esta vela de aquí, justo en esta vela de aquí, hubo bastante volumen negociado para el tema de ventas. Entonces, si yo quisiera marcar el punto de interés que más me puede llamar la atención, sería este. Y si te fijas, la siguiente vela también sobrepasa. Entonces vamos a agarrar también el máximo de esa vela y el mínimo de esa vela. Es decir, toda esa área sería nuestro buen order block que nosotros vamos a utilizarlo. Por eso te digo que te ayuda bastante a poder identificar si esas zonas que tú estás marcando realmente son relevantes. Ahora, fíjate cómo al día de hoy estamos en viernes 13, una bonita fecha para operar. Viernes 13 el mercado ya está cerrado, pero mira cómo ha reaccionado a esa área. Ahora, te has de preguntar, ¿y esto que está aquí, una EMA de cuántos periodos es? Para tu información, esto no es una EMA. Esto es el famoso VWAP, que yo también lo utilizo porque utilizo en el volumen profile, y dentro del volumen profile se utiliza bastante lo que es el VWAP. A mí particularmente me gusta bastante utilizarlo porque es diferente de una media móvil. ¿Por qué? La media móvil se calcula en base a los periodos, de 200 periodos, 150 periodos, pero no toma en cuenta el volumen, ¿sí?, que existe dentro del activo que estés analizando para poderte decir si es que está alcista o realmente si es que está bajista. Esto comúnmente pasa con las medias móviles cuando hacen los cruces que son falsos. Entonces, yo lo que he hecho es anclar de cierta forma esta estrategia utilizando un VWAP semanal y utilizando un volumen delta que tiene una media y tiene una desviación, lo cual me ayuda a saber para esa semana en qué tipo de tendencia estoy más que todo. Esta estrategia 100% probada, utilizada, por eso es que lo van a ver dentro de la lista de reproducción de estrategias profesionales y estrategias de trading, porque yo tengo puesto en ese apartado todas las estrategias que realmente funcionan mucho más que las otras. Ahora, ¿cómo es que vamos a utilizar esta estrategia? Lo primero, vamos a agregar nuestro indicador VWAP. Nos vamos a ir a la parte de indicadores, ¿sí? WEAP. Y aquí vamos a tener varios VWAPs. El que nosotros vamos a utilizar es este. Precio medio ponderado por volumen, es parte de los indicadores técnicos. Los otros VWAP que existen son de varios autores, pero nosotros necesitamos el simple nomás. Este indicador que está aquí abajo, que es el volumen delta, como te digo, ese no existe en TradingView. Yo te lo voy a pasar, ya te digo, cuando llegue a los 100 me gustas. ¿Y cómo lo vas a instalar?
El archivo que tú vas a descargar es un archivo de un blog de notas. Vas a copiar todo eso, te vas a ir a la parte de aquí de editor de Paint, vas a coger control A y vas a borrar todo lo que exista aquí, y desde el número 1 vas a pegar y aquí vas a tener el indicador. Lo vas a dar a añadir al gráfico, lo vas a guardar para que te aparezca dentro de tus indicadores en el apartado de personal. Por ejemplo, aquí yo tengo los que yo he diseñado: volumen delta, promedio con desviación, una estrategia también automatizada, y ahí va a estar. Y vas a tener los dos indicadores que, si tienes una versión gratuita, te va a funcionar de maravilla porque no vas a necesitar nada más. La temporalidad, recomiendo temporalidades de 15 minutos y 5 minutos para operar. Mi favorita 15 minutos. El activo, el que tú quieras operar. Yo, por ejemplo, toda esta semana la utilicé, esta semana y la anterior la utilicé en el oro, y con la cuenta de copy trading del grupo se llegó al 18% de rentabilidad. Y si no estás todavía en el copy trading, igual en la parte inferior está el link para que te puedas unir al copy trading. Ahí están las indicaciones como cualquier otro. ¿Cuál es la forma en cómo utilizarlo? Vamos, una vez que agreguemos el VWAP, pondrán el color que ustedes quieran. Nos vamos a ir al apartado acá de la configuración, y en la configuración, por ejemplo, yo aquí le van a cambiar esto a semanas aquí. Sí, lo demás lo van a dejar tal cual como están viendo aquí en el video. El estilo yo le tengo puesto en líneas porque a mí me gusta mejor verlo así, y en el color el que ustedes quieran. Porque por defecto esto les viene en sesión, es decir, el VWAP les calcula, ¿sí?, cuál es el volumen que se ha negociado durante la sesión que se está dando. Entonces cada rato se va reiniciando ese VWAP, por eso no es como una media móvil. Una vez que le den a aceptar, van a tener esto, el indicador del volumen delta tal cual con la configuración estándar. Y ahora, si se fijan, por ejemplo, pueden ver que aquí hay unos cruces abruptos, que este es, por ejemplo, el inicio de una nueva semana. Y aquí tú, solo viendo el inicio de una nueva semana que inicia, por ejemplo, el domingo, ya a las 7 de la noche que abre el mercado, puedes ver que el precio se coloca por debajo de lo que viene a ser el VWAP semanal. Esto nos dice que el precio está con empuje bajista durante esta semana. Pero podemos ver que esta vela de aquí que abrió no tiene un volumen delta que sea significativo para que tú puedas haber entrado en una venta. Esto no se trata de adivinar el futuro, estamos utilizando indicadores que nos ayuden a ver qué es lo que está pasando en el mercado, a excepción de esta vela roja que tenemos aquí, para lo cual voy a dar un poco más de zoom para que pueda ver cuál es la vela roja que tiene ese volumen. Fíjate que es esta. Por ejemplo, ¿cuál es la forma en la que vas a utilizarlo? Si el precio se encuentra por encima del VWAP semanal, vamos a entender que estamos alcistas y vamos a buscar lo que son compras. Si el precio se encuentra por debajo de nuestro VWAP semanal, vamos a entender que estamos bajistas y vamos a buscar ventas. Y para buscar nosotros ventas, el detonante, el gatillo que vamos a utilizar es que exista una vela con volumen delta significativo a la baja. Pero aquí viene el pero de esta estrategia. Por ejemplo, aquí inició la semana. No tengo esto de acá de la anterior semana, ya no nos importa mucho, porque aquí vendría a ser la primera vela de la semana, la primera vela que está cayendo por debajo, rompiendo el VWAP. Ojo, no es que el precio ya se encuentra por debajo como estas velas de aquí y tiene un impulso bajista. No, es una vela que está quebrando el VWAP y lo hace con una fuerza y con una fuerza del delta bastante fuerte. Son velas de 15 minutos. Al terminar esa, colocan una operación a mercado o una operación directamente stop. Y tranquilamente, si la estrategia les da el 1 a 1, es una buena estrategia. Vamos a ver que, por ejemplo, esta señal de acá, yo les digo así: si a mí no me da el 1 a 1, es perdedora. Por ejemplo, da el 1 a 0.93. Para mí, esta entrada fue una entrada mala y se perdió. Pero si tú eres de las personas que ya avanzó en el oro 0.50 y como estás con un lote, ya te significa realmente bastante, porque eso es lo que hace la mayor parte de traders que tenemos cuentas fondeadas. Metemos una operación en el oro y que aunque se nos vaya un pip, 2 pip al alza, ya tenemos $550, según sea el caso de la cuenta fondeada, a diferencia de una cuenta pequeña que te significaría
par centavos. Pero por ejemplo aquí, esta para mí era una operación perdedora. Ahora, vamos a esperar. Vamos a esperar a que exista una vela que rompa el VWAP semanal. Si lo rompe hacia arriba con cuerpo de vela como esta vela de aquí, vamos a fijarnos en el delta. El delta vemos que no tiene fuerza que sea superior a la media ni a la desviación estándar. Por ende, aquí yo no hubiese tomado esta compra. Este es mi ejemplo. Pero si tú lo quieres tomar, yo vi en ese trader que el sistema de él tenía un sistema de alarmas que cuando el volumen delta superaba la media, le botaba una señal. Depende de la configuración como tú quieras. Cuando el volumen delta superaba el 50% del delta de la media y de la desviación estándar, era otro tipo de señal. Y si superaba las dos, era otro tipo de señal. Era como que 3 estrategias utilizando solo el volumen delta nomás. Yo me quedé con la mejor, que es que supere las dos, la media móvil y que supere la desviación estándar. Y esto es lo que pasa, mira cómo regresa. Y la vuelve a quebrar con una vela bajista, termina con cuerpo de vela por debajo y ahora sin saber que esto de acá se hubiese dado, ¿cómo hubiésemos sabido si el precio iba a seguir bajando? Nos fijamos en el volumen delta. Al terminar la vela, ¿el volumen delta era superior a la media y superior a la desviación? No, entonces esa operación no iba a ser realmente fructífera. Vemos la siguiente, vemos que esta vela es una vela alcista, pero si tú te fijas, no termina con el cuerpo de vela necesario por encima del VWAP semanal. Fíjate que lo que haces con la mecha lo deja por encima y ahí termina por debajo. Por eso es que me gusta utilizar la forma de líneas para ver si realmente la quebró o no la quebró. Pero el volumen delta me dice que sí hay fuerza alcista. Pero si tengo una cosa y no tengo la otra, yo no ingreso. Me voy más adelante. Veo aquí que tengo una vela alcista, ¿sí? Que envuelve, esto es muy aparte de lo de la estrategia, que envuelve al resto de máximos de velas, ¿sí? Que termina por encima de todas estas velas, ¿sí? Que rompe el VWAP semanal y que en el volumen delta es superior a la media y a la desviación, ejerzo lo que es una compra, ¿sí? Ahora, ¿dónde tú colocas el stop? Yo acostumbro a colocar el stop en el mínimo de la vela, un poquito más abajo tal vez, a lo mucho. Si es que tú quieres ser un poco más conservador, puedes utilizar el último mínimo conocido o los más de abajo. Pero ten en cuenta que va a ser un stop más largo y tienes que calcular mejor tu gestión de riesgo. Podemos ver que tranquilamente esta operación nos daba el 1 a 1. Y si me dio el 1 a 1, para mí es una operación ganadora. Porque yo siempre busco el 1 a 3. Cuando la operación me da el 1 a 1, yo me salgo ya con un contrato y dejo solo 2 a break-even, que sería aquí en el punto de entrada, y por ejemplo no me hubiese sacado y tranquilamente me hubiese llevado el 1 a 3 aproximadamente que dio esto. Porque cuando ya me da el 1 a 2, el último contrato se mueve hasta la parte inferior y por eso es que, por ejemplo, se puede optimizar las ganancias. Vamos a ir más adelante. Vemos aquí que hay una vela bajista que quiebra el VWAP semanal, termina con cuerpo de vela por debajo del VWAP semanal, pero si te fijas en su volumen delta, es diferente, ojo, al volumen normal. No tiene un volumen delta significativo que supere la media o que supere, en su caso, la desviación, por ende no me sirve. Vemos acá que lo quiebra ahora para el alza, termina con cuerpo de vela por encima, pero no tiene igual volumen alcista, entonces no entro. ¿Y de qué te hubiese salvado? De esta acumulación que veías aquí. Mira, aquí tienes un volumen delta alcista, pero mira, ¿en dónde te aparece? Te aparece ya por encima del VWAP semanal, no te lo aparece quebrando, entonces no es una buena opción para que tú ingreses en una compra. Vemos que aquí esta vela roja que envuelve todas estas compras que hubo aquí, tiene volumen delta superior a la media y superior a la desviación, pero no quiebra, sí, no quiebra lo que es la media semanal para darme realmente una idea de qué es lo que va a ser el precio, si se va a ir al alza o a la baja. Es decir, esta estrategia lo que se enfoca
es en buscar esos quiebres del VWAP semanal o rebotes en el VWAP semanal para ver si es que va a haber un cambio de tendencia o si voy a seguir haciendo compras. Aquí tenemos esta compra que subió aquí, no tengo fuerza del delta, no ingreso. Vemos más acá, vemos que aquí rebota nuevamente en el VWAP semanal y ya veo que el precio se está negociando por encima de mi VWAP semanal. Entonces yo ya sé que la semana al menos va a estar alcista y voy a estar procurando buscar lo que son compras. Vemos acá, esta vela es una vela de noticias y pese a que es una vela de noticias, fíjate que termina por debajo y no tiene el volumen delta necesario para indicarte que se iba a la baja. Vamos a seguir viendo. Recuerda que aquí es buscar calidad, no cantidad de operaciones. Vemos que aquí hubo una vela que no termina por encima, pero la siguiente sí lo hace y tiene fuerza alcista, que es lo que yo hago. Posición larga, al terminar esa vela, SL por debajo, un poco más, si quieres utilizas el mínimo anterior, yo siempre utilizo ese y si me stop losseó, cuestión de ellos. Mira, por eso es que yo tengo buenos win rates en el oro, es por este tipo de gestión que yo aplico. Una operación totalmente ganadora. ¿Y hasta dónde se podía ir? Utilizando el propio volumen delta. ¿Recuerdas que habíamos marcado este order block superior? Hubiese sido tu punto de salida. Un 1 a 8 tranquilamente. Vamos a ver acá. Vemos que esta la quiebra. ¿Tiene volumen bajista? No tiene. Vámonos más acá. Lo quiebra al alza. ¿Tiene volumen con el delta? Fíjate que mejor hay más mechas que todo. No apetece operar. Vemos acá esta vela gigantesca bajista y vemos que tiene volumen también bajista. Se llevó toda esta liquidez. Esto es muy aparte de la estrategia, es algo que yo estoy viendo en base a lo que yo sé. Se llevó toda esta liquidez que estaba aquí en tendencia. Y si ya se llevó esa liquidez de abajo, lo que va a ir a buscar es esa liquidez de acá arriba. Por ende, yo personalmente no hubiese entrado, pero si tú hubieses entrado, esta sería la posición que hubieses cogido. Perdón, es una venta en este punto. Si tienes tu gestión de riesgo metiéndole lo que es un lotaje fijo, por ejemplo aquí, hubieses tenido una operación perdedora. Pero ya tuviste anteriormente un 1 a 8, es decir, estás todavía a flote con 1 a 7 en positivo, sin tomar en cuenta las otras operaciones que ya hiciste. Vemos acá que rebote nuestro VWAP semanal. Vemos acá que quiebra nuestro VWAP semanal con cuerpo. Tiene también fuerza bajista, que es lo que hacemos. Metemos una venta, ¿sí? Esta cantidad de stop loss me va a costar igual $100. Y vemos si es que me dio el 1 a 1. Si me dio el 1 a 1, estás más que seguro que es una operación ganadora. Vamos nuevamente acá. Quiebra el VWAP hacia el alza. No tiene fuerza, no ingreso. Lo quiebra hacia la baja. No tiene fuerza, no ingreso. Quiebra hacia la alza. No tiene fuerza, no ingreso. Quiebra hacia la baja. No tiene fuerza, no ingreso. Y esa es la dinámica que vas a estar utilizando para operar. Si necesitas tal vez algún tipo de alarma, puedes configurarlo desde la parte derecha aquí en alarmas y puedes poner una alerta al VWAP cada vez que lo cruce o termine por encima para que puedas estar atento y te lleguen las notificaciones y sepas qué es lo que tienes que buscar para entrar en compras o entrar en ventas. Por ejemplo aquí ninguno de estos termina, esta termina por encima y fíjate que es la única de todo este movimiento que hubo aquí que parecen unas bandas de Bollinger, pero como te dije es una media y una desviación estándar. La que tiene. ¿Qué es lo que hago? Como manejo mi gestión de riesgo igual, esta vela gigante igual, si me stop lossea solo me va a quitar $100, no más. ¿Se pudo hacer el 1 a 1? Pues claro, y eso que son velas de 1 minuto, fíjate. El 1 a 1. Y después, si quieres tener una mejor gestión de riesgo para poder ir cazando toda la tendencia, puedes utilizar el propio VWAP para ir moviendo tu stop loss. Vas moviendo el stop loss a donde está el VWAP y mira, seguías con tu stop loss siguiéndole donde está el VWAP, también por eso me gusta ponerle. Te hubiese sacado aquí la operación, pero imagínate ya toda esta compra que hubieses tenido aquí, es para que estés sin miedo, sin nervios. Si nos vamos a temporalidades de 1 hora después de que tú has hecho ya tu compra
utilizando la estrategia y siguiendo las reglas, fíjate que también tuviste una pérdida, pero que sea una pérdida porque estás siguiendo las reglas. Nos podemos fijar que, por ejemplo, aquí, esta vela que la rompió en 1 hora, no tiene, sí tiene, mira. La vela de 1 hora que aquí rompió es la única que tiene un volumen delta superior a la media y a la desviación estándar. Que cuando vino a rebotar, acá igual hay otra vela. Vamos a ver más acá adelante. Mira, esta vela de aquí que rompe, ¿sí? Fíjate que aquí hay algunas que quieren caer. Esta de aquí que cae, vamos a ver si es que terminó por debajo de nuestro VWAP semanal, para poder nosotros saber si estábamos en una venta que podíamos tomar. Con poquito y bastante mecha, yo no hubiese entrado. Ahora, otro filtro que le pudieras agregar, pues mis famosas velas Heikin Ashi. Con esto, tú vas a tener una mejor visualización de lo que está pasando en el mercado, porque las velas Heikin Ashi nos ayuda a poder identificar de mejor forma la tendencia. Pero aquí ya sería un poco diferente el tema de la entrada. Si quieres que te explique cómo utilizar bien estas velas Heikin Ashi, porque si tú te fijas, la mayor parte de estrategias lo hago así, pero es para suavizar el tema de la tendencia. Con esta combinación explosiva realmente vas a estar al otro lado del río y vas a poder buscar y tener esa rentabilidad que quieres todavía. Si es así, déjame la palabra Heikin Ashi en los comentarios para saber que quieres un video adaptado a la modalidad Heikin Ashi. De repente no te vayas a inventar, no es que yo ya como sé cómo se utilizan las Heikin Ashi. Hay un detalle que no están tomando en cuenta al momento que utilizan las Heikin Ashi, porque ya saben lo que significa una fuerza vendedora en vela Heikin Ashi, pero no saben cómo es que tiene que terminar realmente esa vela con respecto a las anteriores para que te dé un plus más por encima de las anteriores velas, para que puedas tener una probabilidad más alta de poder acertar a una tendencia así. Sin nada más, yo me despido de este video. Ha sido un poco largo, espero te haya gustado y espero lo hayas visto completo. Míralo nuevamente, si es que necesitas aclarar alguna duda, déjame en la caja de comentarios, pregúntame, aprovecha que todavía son pocos suscriptores y me tomo la molestia de responderles a la mayoría. Así que cualquier duda en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.